Hola, buen día. Mi nombre es Frida Arandeni López García y a continuación les presentaré el tema de inclusión educativa, esperando que sea de su agrado. De la educación especial a la educación inclusiva. Hablaremos de la educación especial en el tiempo. Hemos venido leyendo, en ocasiones diferentes, acerca de las concepciones que se tenía hacia las personas con discapacidad. En un primer momento, se habla de ellas como poseedoras de poderes divinos o demoníacos que provocaban temor y rechazo de la sociedad. Con el paso del tiempo, se crearon instituciones de beneficencia, donde las personas con alguna malformación eran segregadas, es decir, tenían aislamiento y rechazo social. Del siglo XVI al siglo XVII empiezan a presentar las primeras experiencias educativas con personas que presentan discapacidad auditiva o visual, siendo estas dos discapacidades las más relevantes y vistas para la sociedad. Fue hasta el siglo XIX donde México comienza a iniciar la experiencia en educación especial, esto durante el gobierno de Benito Juárez. Cabe mencionar que era dirigida a quienes padecen algún trastorno neuromotor, como parálisis cerebral, lesiones cerebrales o síndrome de Down. A partir de aquí, donde se plantea la posibilidad de que las personas con discapacidad sean sujetos de educación, hasta los actuales modelos de integración, educación social y laboral que pugna de que las personas con alguna discapacidad tengan acceso a las bondades de la educación y cultura que comparte la vida social en todos los ámbitos como a cualquier miembro de la sociedad. A partir del siglo XX inicia el modelo de atención terapéutico con el objetivo de la rehabilitación, entendida como habilitar a las personas para poder desenvolverse en la vida cotidiana con un mínimo de atención por parte de otros, es decir, que sean lo más independientes posibles. A partir de los años 70 y 80 inicia el modelo educativo que plantea necesario considerar que la calidad de ser persona es importante, por lo que deben ser eliminados los términos de discapacitado, minusválidos, atípico o enfermo, que descalifican a la persona. Se empiezan a mejorar los conceptos de personas con discapacidad o personas con necesidades de educación especial. Este modelo considera también que la discapacidad no es un problema exclusivo de las personas que lo padecen, sino que tiene que ver con el entorno en el que desenvuelven. Este modelo que plantea es la integración y es el fin de la educación especial y busca estrategias como la normalización. En nuestros tiempos actuales hablamos de un modelo de educación inclusiva, que sin duda se han tenido muchos avances para lograr el mismo, pero también ha sido un tema de retos y dilemas. En la siguiente imagen se muestran tres términos diferentes. Exclusión, que significa que hay grupos que tienen limitado el disfrute de las oportunidades económicas, sociales y culturales y políticas existentes en la sociedad. Afecta a grupos culturalmente definidos y se encuentra inmersa en las interacciones sociales. La integración es un proceso social de inclusión de los grupos marginales en la sociedad. Tiene como objetivo final el desarrollo social, significando que cada individuo, con sus derechos y obligaciones, tendrá un papel activo en la sociedad. La integración social se basa en la igualdad social y tiene como cúspide el desarrollo humano. El siguiente término es la inclusión, que busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. A comparación de la integración, podemos darnos cuenta que en la inclusión y se trata de que los individuos, sin importar esto, tengan la misma posibilidad de oportunidades. Hablemos de la integración versus la inclusión educativa. Se dice que en el modelo de integración se busca aceptar la diferencia, mientras que en la inclusión se acoge la diferencia, es decir, se ve como una oportunidad para trabajar con el alumno.
En la integración se habla de necesidades educativas, mientras que en la inclusión hablamos de barreras a la participación, al progreso y al aprendizaje. La integración se centra en el déficit, mientras la inclusión se fija en las capacidades de todo el alumnado para desarrollarlas en el aula. La integración busca la respuesta educativa siendo segregadora, es decir, el alumno sale del aula y cuando está en ella hace otra tarea, pocas veces participa en el aula. Mientras que en la inclusión, la respuesta educativa es inclusiva. El alumno está presente en el aula, participando y progresando con todos sus compañeros. En la integración, el apoyo siempre es fuera del aula, mientras que en la inclusión se busca el apoyo dentro del aula. Los profesores trabajan a la par de forma cooperativa con todos los alumnos. En la integración se habla de la individualización, es decir, el trabajo con el alumno, mientras que en la inclusión hablamos de personalización, es decir, un trabajo acorde al alumno involucrando a todos los autores educativos. Se dice que el concepto de la inclusión es más amplio que el de la integración y parte de un supuesto distinto, porque está relacionado con la naturaleza de la misma educación en general y de la escuela común. La inclusión implica condiciones personales, sociales o culturales. Se trata de lograr una escuela en la que no deben de existir requisitos de entrada ni mecanismos de selección. La educación inclusiva implica una visión diferente de la educación común, basada en la heterogeneidad y no en la homogeneidad. Hablar de inclusión es hablar de diversidad, es entender, comprender y aceptar las diferentes formas y ritmos de aprendizaje.